normal y bien. Vamos a continuación a presentar la conferencia Los tres cerebros, que es la que toca, es la que corresponde este día. Ustedes deben de recordar que la vez pasada vimos un tema parecido que es las tres mentes. Las tres mentes es un tema que nos ayuda a comprender cómo resolver los problemas que nos ocasionan eh, los desequilibrios de las tres mentes. En esta ocasión vamos a hablar de los tres cerebros. Dice el maestro que en la psicología existe el hombre, la teoría de que el hombre es tricerebrado, tricentrado, es decir, que es una máquina orgánica, que es un animal intelectual, que no es un hombre logrado, pero que sí tiene tres centros o cerebros en su interior, que es con lo cual pues se desenvuelve en el día a día. El primer cerebro está alojado en la fosa craneana, es decir, el primer cerebro está alojado en la caja craneana, es decir, es el cerebro pensante, ¿verdad? O sea, es el primer cerebro con el cual vamos a trabajar. Este primer cerebro se encuentra en la caja craneana y ahí pueden ver ustedes los diferentes lóbulos que tiene. Está el lóbulo frontal en rojo, el lóbulo temporal en amarillo y el parietal en color verde, y luego el occipital en color morado. Todas estas partes del cerebro, después tenemos otra lámina, vamos a explicar cómo es que funcionan. El segundo cerebro está formado por la médula espinal y todos los ramos nerviosos, es decir, todos los ramos del sistema nervioso van a darle movimiento al esqueleto. Ahí tenemos los nervios sacros, los nervios de los brazos, que son el cubital y el radial, los nervios lumbares que le dan movimiento a la espalda, los cervicales al cuello, torácicos que van a ayudar a la respiración. Tenemos también la médula espinal que sale del cerebro, los nervios femorales y ciáticos, que algunas veces nos dan algunos problemas de salud, no podemos caminar bien. Y tenemos también el nervio tibial y el nervio plantar medio, que son pues los que le dan movimiento pues a nuestro cuerpo. Tenemos también el tercer cerebro que va a dar origen o va a dar a todos los órganos principales, ¿verdad? Salen a través de los plexos nerviosos simpáticos a todos los centros nerviosos específicos del organismo humano. Va a dar a las glándulas lagrimales, a la glándula salival, corazón, pulmón, estómago, páncreas, intestino delgado, vejiga, hígado y a los órganos creadores, ¿verdad? Que este es el tercer cerebro, el de las emociones. Como pueden ver, toma acción en sobre todo los órganos. Por eso se dice que las emociones nos pueden provocar enfermedades en los distintos órganos, ¿verdad? Hay que tener muchísimo cuidado. Vamos con el primer cerebro, el cerebro pensante. Las funciones especiales o principales del cerebro pensante son razonar, las emociones, el lenguaje, en el lóbulo frontal, que es el de aquí adelante. En el parietal tenemos el tacto, el gusto, olfato, presión, la temperatura. El temporal, que es bien importante porque aquí está la memoria, la capacidad de aprender. El oído, también está el gusto, que va aquí en la base, y en el occipital, que es todo lo que es la visión, es decir, la vista. Dice el maestro entonces que el cerebro pensante
Está completamente demostrado que todo abuso del cerebro pensante produce gasto excesivo de energía intelectual. Esto es lógico afirmar sin temor a dudas que los manicomios son verdaderos cementerios de muertos intelectuales. Hablaba yo ahora con los hermanos del curso presencial en la tarde en la filial, que este cerebro pensante se le llama también centro intelectual. Cuando nosotros lo ponemos a trabajar en exceso, ¿verdad? Cuando un estudiante, por ejemplo, para querer salir bien de su examen, de sus exámenes, se agota, se desvela, trata de memorizarse capítulos enteros de libros, pasa pues horas y horas de desvelo, se desvela toda la noche, toma café, a veces fuma. No cabe duda que ese desgaste del cerebro intelectual, del cerebro pensante, consume mucha energía. Y para recuperarse el cansancio intelectual es mucho más difícil que el del cerebro motor, porque en el cerebro motor usted puede reposar y se siente que se ha descansado, si es capaz de relajarse. Pero en el caso del cerebro pensante, el consumo de energía, el agotamiento intelectual es tremendo, es difícil de poderlo recuperar con descanso, ¿verdad? El cerebro motor. Hay gente que hace deporte en extremo de manera desequilibrada y el resultado es que le puede dar parálisis, le puede dar hemiplegia, paraplegia, etc. Hay personas que quedan inválidas, en el mejor de los casos con las rodillas dolorosas, ¿verdad? Se desgastan los cartílagos, sufren fracturas, etc. Entonces, los deportes armoniosos y equilibrados son útiles para el cerebro motor, porque tampoco les vamos a decir que no hagan ninguna caminata, las caminatas son muy buenas. Pero el abuso del deporte significa gasto excesivo de energías motrices y el resultado suele ser un desastre, ¿verdad? Yo conozco mucha gente que ha practicado tanto los deportes que resulta que sufre no solo de agotamiento, sino que de lesiones que son bien difíciles de sanar. Y entonces estas personas pues van a tener serios desequilibrios. Nosotros también tenemos un cerebro emocional, un cerebro que se puede orientar adecuadamente a través de las emociones superiores o a través de las emociones inferiores. Y uno de los mejores ejemplos, el maestro lo pone con respecto a la música, ¿verdad? Hay música muy buena, la música clásica, que equilibra el centro emocional. Pero a veces nosotros, oyendo música que no viene precisamente de la música clásica, vamos a tener un abuso, provocando un desgaste inútil y un derroche de energías emocionales. Los hermanos de la clase del domingo se reían porque yo les ponía el ejemplo de las canciones de los mariachi, ¿verdad? Que hablan solo de bajas pasiones, de cantina, de celos, de estar borracho, de que tiene una o varias mujeres, ¿verdad? Las canciones de José José que solo hablan de despecho, ¿verdad? Y no es que me desagraden las canciones de José José, no es que yo les diga hipócritamente que la música no me guste, pero ya leyendo lo que el maestro Samael nos está diciendo, nos damos cuenta que esta música nos trae desequilibrios, nos trae derroche de energías, ¿verdad? Y entonces el maestro aquí pone el ejemplo del rock, ¿verdad? Yo creo que si hubiera conocido a los reggaetoneros, capaz que también habla del reggaetón, ¿verdad? Y habla de que estos pseudoartistas sensuales del arte moderno exponen pasiones morbosas llenas de sensualidad. Miren qué interesante. Y eso es cierto, ¿verdad? Podemos escuchar música de un tipo tan inferior que habla solo de eso, ¿verdad? Habla de que música de engaño,
¿cómo se llama?, de relaciones sexuales. Últimamente en la música hay una tendencia muy tremenda de quitarle valores a la mujer, al matrimonio, a la pureza, a la espiritualidad, y eso pues también da un gran impacto en la psicología particular de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso es grave. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de ello. Dice el maestro, aun cuando parezca increíble, la muerte ciertamente se procesa por tercios en cada persona. Ya está comprobado hasta la saciedad que toda enfermedad tiene su base en cualquiera de los tres cerebros. Por ejemplo, una persona que ha abusado mucho de su cerebro pensante puede acabar neurótica, paranoide, psicótica, etcétera. O sea, una persona neurótica tiene estallidos y desequilibrios en su conducta, actos de violencia y llenos de descontrol, ¿verdad? Una persona pues que puede terminar incluso en un manicomio, como dice el maestro, ¿verdad?, con serios problemas de su salud mental. Vamos a tener también personas que se deprimen. Una persona que se deprime es una persona que está afectada de un gran abuso de su centro pensante, de su centro intelectual. Si una persona tiene desequilibrios en el centro emocional, puede llegar a tener un infarto, puede llegar a tener cirrosis hepática, puede tener diabetes, puede tener epilepsia, etcétera. O sea, una persona que abusa de su centro emocional puede caer con un gran montón de situaciones que van a afectar a todos sus órganos. Una persona con desequilibrio en el centro motor, ya lo dijimos, puede tener fracturas, puede tener problemas de artrosis, es decir, sus articulaciones, sus rodillas ya no tienen cartílago, ¿verdad? Pueden sufrir de lesiones que los pueden dejar paralizados, etcétera. Entonces dice el maestro que hay que ahorrar capital de valores vitales, es decir, guardando un gran equilibrio para alargar la vida. Y malgastar dicho capital, dice, produce la muerte. Nosotros debemos de trabajar para vivir, no vivir para trabajar, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros hemos visto personas que tienen 2 y hasta 3 trabajos, ¿verdad? Trabajan 14 horas diarias, 16 horas diarias. Es increíble soportar tanto desgaste, y eso tampoco no es bueno, porque no nos quita vida, nos quita tiempo y también nos quita la vitalidad para continuar. El maestro dice que en la Lemuria, ¿verdad?, habían personas que la edad duraba entre los 12 y los 15 siglos, imagínense. Y nosotros a duras penas con 50 o con 60 años ya no podemos, ¿verdad? El cuerpo físico ya está bien desgastado. Entonces dice el maestro que lastimosamente, con el devenir del tiempo, el uso equivocado de los 3 cerebros fue acortando la vida poco a poco. En el país soleado de Ken, quiero aclarar que el país soleado de Ken o de Kemet era un nombre que se le daba a las riberas del río Nilo. Ken quiere decir negro, tierra negra, oscura, y es porque el color de las riberas del río Nilo tenían ese color, un color oscuro. O sea, es que Kemet o Ken, eso es lo que quiere decir. Pero hay que saber que eso era en el antiguo Egipto, ¿verdad?, de los faraones. Entonces dice el maestro que el promedio de la vida humana alcanzaba apenas ya a 140 años, ¿verdad? Vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras que Matusalén y otros pues duraron una gran cantidad de tiempo. Dice que los secretos de la larga vida los tenían unos monjes que vivían en el centro de Asia, que llegaban a vivir entre los 400 y los 500 años, y que ello se debía a que ellos eran capaces de usar sabiamente los 3 cerebros, es decir, que tuviesen un gran equilibrio, porque lamentablemente, pues por no hacer uso equilibrado de los 3 cerebros, es que han habido problemas para la subsistencia.
Los monjes del Asia Central son de una gran sabiduría, ¿verdad? Yo les comentaba a los hermanos ahora que recientemente, no sé cuándo fue, cuando lastimosamente he perdido la referencia, encontraron lo que parecía ser una estatua de un monje que estaba meditando. Pero cuando se acercaron y analizaron la estatua, no era una estatua, sino que era una momia de un monje que había fallecido estando en el estado de iluminación o de samadhi durante la meditación. Entonces, imagínense ustedes esta capacidad de meditar y de alcanzar la iluminación y ya no volver al cuerpo físico, ¿verdad? O sea, podían morir a voluntad. Existe una ley de igualación de las vibraciones de muchas fuentes. Dice el maestro, el funcionalismo equilibrado y armonioso de los tres cerebros significa ahorro de los valores vitales y como lógica consecuencia, prolongación de la vida. Esta ley cósmica se le llama igualación de las vibraciones de muchas fuentes. Los monjes de los monasterios de China, del Tíbet, de toda esa parte del Asia Central, sabían utilizar dicha ley mediante el uso de los tres cerebros. Yo estuve indagando cómo es que se puede aprovechar esta ley de igualación de las vibraciones de las distintas fuentes. Resulta que estos monjes aprendían a meditar concentrándose en el sonido de las aguas cristalinas que corrían en riachuelos o en fuentes en el fondo de los montes o cataratas, ¿verdad? Es que escuchar fuentes cristalinas de agua en los lugares lejanos en silencio, y ellos ponían su concentración para igualar su vibración con la de los sonidos de la naturaleza. Por eso es que es muy recomendable aprender a meditar escuchando sonidos de música suave con efectos de agua, de brisa, de sonido de cantos de pájaros, ¿verdad? De cantos de la rana, etcétera, porque la vibración del cuerpo se iguala con esas fuentes y entonces los tres cerebros se equilibran en la meditación, es decir, cuando paramos el proceso del pensar, el proceso del sentir y el proceso del movernos, ¿verdad? De estar en movimiento. También el maestro nos pone el ejemplo de que en las culturas antiguas, en las escuelas de misterio, había habían escuelas en donde usaban para la armonización de los tres cerebros, utilizaban la música, la danza, inteligentemente combinado, ¿verdad? El consejo, el precepto. Y esto pues era una de las cosas que utilizaban para que los tres cerebros se armonizaran. Actualmente existe un arte marcial que se llama Tai Chi Chuan, que combina movimientos armónicos para canalizar la energía apropiada para el cuerpo, el desarrollo del cuerpo físico y de la parte espiritual de quien practica dicho deporte. En los antiguos teatros, una cosa bien interesante, el drama, la comedia, la tragedia, combinados con la mímica especial, la música, la enseñanza oral, etcétera, servían para informar a los tres cerebros de cada individuo. El maestro Samael, en el libro La Revolución de la Dialéctica, enseña de que había una gran asociación entre el teatro, ¿verdad? Y la psicología, es decir, para aprender a estudiar bien las emociones humanas, las conductas y las ideas que cada quien tenía, había que expresarlo en los papeles que cada quien asumía en las piezas teatrales. El maestro nos dice, los estudiantes usaban con sabiduría los tres cerebros.
Entonces los estudiantes no abusaban del cerebro pensante y sabían usar con inteligencia y en forma equilibrada sus tres cerebros. Fíjense que en la actualidad, si usted ve una pieza de ballet que se llama El lago de los cisnes, fíjense que imitan a la perfección los movimientos de las aves, ¿verdad? De los cisnes, la danza de los cisnes, una cosa bien preciosa, una obra de un compositor ruso que se llamaba Piotr Ilich Tchaikovsky, ¿verdad? Que escribió muchas piezas muy, muy hermosas, ¿verdad? Entonces el maestro dice: la danza de los misterios de Eleusis en Grecia, el teatro en Babilonia, la escultura en Grecia fueron siempre utilizados para transmitir conocimientos a los discípulos y discípulas. Una cosa bien interesante que nos dice el maestro: la escultura servía para educar. Miren qué precioso. Por ejemplo, tenemos a Miguel Ángel, que es autor de la estatua del David, ¿verdad? Si ustedes observan el rostro del David, la expresión del ceño, la mirada, ¿verdad? La postura nos refleja la psicología humana presente en el joven David, que va a combatir a muerte contra Goliat, ¿verdad? Y allá tenemos sentado al pensador de Rodin. Auguste Rodin es un artista francés, hizo esta obra, y ustedes se fijan, miren los músculos de las piernas, ¿verdad? Los brazos, la tensión, etcétera, del cuerpo, demuestran que es una forma de estudiar la psicología humana. Y luego tenemos la imagen preciosa de la Virgen María con Jesús yacente en sus brazos, ¿verdad? El contraste de María con los ojos cerrados, posiblemente llorando por la pena, y su hijo en sus brazos, tomándolo como que si fuese un niño, ya está yacente, ya está muerto. Eso instruye poderosamente a nuestros tres cerebros. Por estos tiempos, dice el maestro, él alcanzó a hablar del rock and roll, pero como les repito, quizás hubiese hablado también del reggaetón, ¿verdad? Alumnos y alumnas confundidos y desorientados andan por la senda tenebrosa del abuso mental. Y eso es así, ¿verdad? Al final les voy a presentar unas piezas musicales y ustedes van a tener la idea de cómo impactan en cualquiera de los tres cerebros que nosotros tenemos. Dice: actualmente no existen verdaderos sistemas creadores para el armonioso cultivo de los tres cerebros. Hay que saber combinar intelecto, movimiento y emoción. Y le voy a poner un ejemplo. Supóngase que usted es un vendedor. Usted vende productos, cualquiera que sea. Y si usted quiere vender mucho, ¿verdad? Para ver el sentido práctico de este tema, usted debe de estar convencido de que lo que vende es algo único, necesario, que es oportuno, que es de buena calidad, que le va a cambiar la vida, que le va a mejorar, etc. Entonces usted a la gente le lanza su mensaje, lo incita a la acción, y usted es el primer convencido, el primer emocionado del mensaje que está transmitiendo, ¿verdad? Cómpreme este producto porque cuando usted lo compra, usted va a mejorar en estas y estas formas, en estos y estos aspectos, y si me compra uno, yo le obsequio el segundo a mitad de precio, o no sé. Pero si usted llega: sí, fíjese que yo ando vendiendo esto, ¿verdad? Y me han dicho que, bueno, usted no va a convencer a nadie, porque el primero que tiene que estar persuadido de que aquello es bueno es usted. Cuando usted es convencido, usted combina lo que sabe, se mueve y se emociona y le dice a los demás: esto es efectivo. Y entonces la gente quiere imitarlo y lo va a acompañar en su idea. Pero si usted no está motivado, no está convencido, no ha vivido la experiencia, usted no va a poder mover esos tres cerebros y no va a convencer a nadie. Dice: los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades solo se dirigen a la memoria infiel de los aburridos estudiantes.
esperan con ansiedad la hora de salir del aula. El profesor se dedica a meterles el montón hasta el infinito y más allá de todos los libros, lee las diapositivas y las lee, ojalá las leyera bien, las lee mal, y el estudiante aburrido no le encuentra sentido. Entonces, el profesor no ha sabido vender sus ideas, no ha sabido motivar sus tres cerebros. Por eso es que el maestro dice que es indispensable saber combinar intelecto, movimiento y emoción, con el propósito de llevar información íntegra a los tres cerebros de los estudiantes, de nuestras familias y de nosotros mismos. Los tres cerebros deben de ser utilizados por la conciencia a través de la gnosis. Esa es otra cosa muy importante. Nosotros no vamos a poder desarrollar ninguna buena práctica si nosotros no estamos convencidos de que lo que estamos haciendo realmente es algo bueno, ¿verdad? Un paréntesis, don Héctor, bienvenido, me encanta que esté con nosotros, ¿verdad? Mucho gusto de estar. Gracias. Buenas noches por todo. Buenas noches. Les decía entonces pues que los tres cerebros utilizados por la conciencia a través de la gnosis pues nos va a posibilitar grandes aprendizajes. La gnosis nos dice entonces cómo pensar a través de la meditación, porque en educación fundamental y en la didáctica del autoconocimiento, el maestro nos dice qué pensar y cómo pensar. Y dice el maestro, la mejor manera de pensar es no pensar. ¿Y esto cómo se logra? A través de la meditación. Cuando nosotros nos vamos a la forma neutral para analizar los alcances, ¿verdad?, las pertinencias de nuestros pensamientos, nosotros estamos pensando bien, porque no vamos a ser subjetivos, sino que vamos a ser objetivos. Vamos a tener una personalidad para aprender y analizar las cosas. Y lo mejor es que vamos a saber utilizar la inteligencia en los momentos precisos. Hay que reconocer los fundamentos del yo psicológico, que eso es lo que más nos enturbia en el centro pensante, en el cerebro pensante, en el cerebro intelectual. También tenemos que tener control con la gnosis en el cerebro motor, tener autocontrol y habilidad de aplicación, porque el desgaste de la energía a través del deporte extremo o de la inversión equivocada de la energía debe ser reconocido de manera práctica. A veces hay personas que en las conferencias yo me he dado cuenta que están moviendo las rodillas, están moviendo los pies, se están rascando, se pellizcan la cara, se rascan la cabeza, se dan aire con alguna página que los molesta un zancudo. O sea, no están concentrados y están desequilibrados en el centro del motor. Y a eso se debe que hay también personas que no pueden practicar la meditación porque no se pueden concentrar, ¿verdad? Solo mediante la autoobservación y el dominio de sí mismo es posible. Fíjense que todos estos temas que el maestro nos da, el objetivo principal del tema del cerebro, de los tres cerebros y también de las tres mentes, que fue la conferencia anterior, es que centremos la atención en nosotros mismos. Porque dice, gnosis, conócete a ti mismo. Es decir, domina tu parte externa, tu parte interna, y entonces sabrás quién eres, ¿verdad? Cómo se manifiestan estas pérdidas de control y de energía. En el cerebro emocional, miren, hay que educarnos para asimilar las emociones. Hay personas que ante un choque emocional les da un infarto o les da un derrame cerebral o simplemente se mueren del susto, se mueren de la emoción no controlada. Una vida enfocada en el equilibrio y en la autoconciencia provocan armonía, paz y salud. Cuando las personas tienen demasiada preocupación por el ayer, por el pasado,
estamos cayendo en un error. Lo pasado ya pasó y no podemos remediarlo por más que querramos. Lo único que podemos hacer con el pasado es tomar las lecciones aprendidas para no volver a cometer los mismos errores. Hay personas que están afligidas por lo que va a pasar en el futuro. Error. Lo que nos debe preocupar a nosotros es el presente. El presente es la mejor manera de no tener un pasado del cual nos vamos a arrepentir y de no tener un futuro hecho un desastre, ¿verdad? Hay que vivir el momento, el presente, y estar en autoobservación, tener equilibrio, tener autoconciencia, llamarnos a nosotros mismos hacia lo que estamos haciendo. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Lamentablemente hay mucha gente que comete un error, comete otro error, comete un tercero, un cuarto, un quinto, y cuando viene la ley del némesis, que es la ley que no olvida ni perdona nada, y nos empieza a cobrar todo de una vez, empezamos a quejarnos y a decir, ¿por qué me pasa eso? Dios no me quiere, la vida no me quiere, la gente no me quiere. Empezamos a repartir la culpa a medio mundo. Y nosotros somos los mismos que hemos provocado esos errores al tomar decisiones equivocadas. Y hay mucha gente pues que, hablando con el perdón de ustedes, dice, es mi gusto, es mi gana, que nadie se meta en mi vida, ¿qué les importa? Sí, pero a la hora que le van a cobrar, entonces tendría que reflexionar, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué le pasó lo que le pasó? ¿Verdad? ¿Por qué está en las circunstancias tan dolorosas? ¿Por qué tiene esas consecuencias tan malas? ¿No será que su mal vivir es lo que le ha ocasionado tantos problemas? Y ahí nadie se ha metido a decidir en su vida, se ha metido él o ella, porque a hombres y mujeres les pasa que no atienden consejos, no ordenan su vida, ¿verdad? Cometen errores desastrosos, ¿verdad? Y así es bien difícil tener éxito. Nosotros pues estamos estudiando la máquina humana y vamos a tener una clase para aprender la transformación de las impresiones. Vamos a tener el tema de los 5 centros de la máquina humana, donde vamos a ver cómo el yo psicológico en cada centro nos hace desperdiciar las energías y qué podemos hacer para transformarlas. Actualmente se habla de inteligencia emocional. Fíjense que últimamente en el internet hay cientos de miles de cursos que le venden a usted certificados de una cosa, certificados de la otra, que desarrolle poderes, que despierte la mente, que no sé qué y que tanta cosa. Hay unos que ofrecen cursos para que usted borre su karma. Le piden la módica cantidad de $2,000. Imagínense qué estafa. Hay gente que le pide a usted que siga un curso de 3 o 4 días y que con eso va a despertar conciencia. Una gran cantidad de cosas que ahora se dan, ¿verdad? De inteligencia emocional, que la venden como la mejor estrategia para que una persona pueda dominar la mente de sus clientes, por ejemplo, por ponerles un ejemplo. Entonces el maestro se adelantó mucho a esto de la inteligencia emocional y les vamos a presentar cuál es la diferencia. La inteligencia emocional es la habilidad de reconocer, regular y comprender las emociones tanto en uno mismo como en los demás. Solo las emociones. Pero ¿cuál es la diferencia del maestro Samael? Es que a través de educar a los 3 cerebros nos ayuda a disponernos de mejor forma, a desarrollar la paz interior, el autodominio, el equilibrio y hasta la salud personal. Es decir, que es un sistema más completo porque nos ayuda a desarrollar la comprensión. ¿Quién ha jugado esto? Se le llama No te enojes, ahí está en alemán, pero es un juego de mesa que se juega entre 4 personas.
Se llama No te enojes porque gana el primero que logra llenar todas las casillas y que no se ve obligado a recomenzar. Fíjense que en los tiempos de antes, de la década de los 60, que no habían celulares, que casi nadie tenía televisión y que las computadoras todavía no existían, esta era una bonita forma de relacionarnos con los demás. Y entonces en las casas habían oportunidades de dialogar y de estar equilibradamente. Poco a poco estos juegos fueron sustituidos por la televisión, después por los teléfonos, luego por lo que fue la aparición de las computadoras y los celulares cada vez más inteligentes, haciendo más boba a la gente, ¿verdad? Dependiendo mucho de lo que las redes sociales publican. Desafortunadamente, pues, ya no existe la posibilidad de que haya una relación a través de un juego, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a equilibrar entonces el pensamiento, la emoción y la motricidad. En el centro pensante o intelectual debemos de aprender qué pensar, cómo pensar, reflexionar, desarrollar la comprensión y aprender a meditar. La verdadera razón por la que nosotros no aprendemos a meditar es porque no nos podemos concentrar en nosotros mismos. Emocionarse es bueno, hay que tener sensibilidad, pero no perder el equilibrio en los extremos. Una persona, debido a una tristeza, puede llegar a morir, a tener un infarto, a tener un derrame, a atentar contra su vida. El suicidio últimamente es una de las cosas que más ha aumentado en todo el mundo. Y lo más triste, ¿verdad? Niños y niñas quitándose la vida porque no sienten el amor de sus padres, de sus madres, de sus grupos sociales, etc. Y luego tenemos que tener actividad con equilibrio, que esa es la otra cosa que tenemos que aprender, ¿verdad? Tener autodominio y tener autocontrol. Esta conferencia la hemos obtenido del libro del maestro que se llama Educación Fundamental, capítulo 21, Los Tres Cerebros, ¿verdad? Es un capítulo muy bonito, muy interesante, que todos nosotros podemos llegar a consultar. Voy a presentarles lo que les decía sobre los videos que son agradables para poder meditar, ¿verdad? Pero antes quizás les voy a presentar los ejemplos de, por ejemplo, la danza clásica, ¿verdad? La danza clásica que es bien interesante. Estos son videos de YouTube y bueno, los vamos a compartir.